Estimados estudiantes, bienvenidos a la guía número 10 de la asignatura de Ciencias, nivel 3 para séptimo y octavo básico. Soy el profesor Daniel Morales y en esta ocasión vamos a tratar los siguientes contenidos. Vamos a hablar de los orígenes, de dónde provenimos, cómo sucede la evolución, qué es la evolución, cómo ocurre una mutación de genes en palabras muy sencillas. Vamos a ver cómo se adapta al medio los diferentes organismos. Vamos a hablar de lo que es la selección natural, de la explosión de la vida, de la evolución como proceso secuencial y del parentesco entre los seres vivos. ¿Sí? Comencemos. En el video anterior de la guía número 9, nosotros estudiamos la vida y empezamos a ver cómo surgió a través de pequeñas moléculas organizadas, orgánicas también, llamadas moléculas prebióticas. Y cómo estas, a medida que fue pasando el tiempo, dieron el origen a los seres vivos. Sin embargo, como se originaron todas las especies a través de la Tierra, es lo que tenemos que aclarar ahora. ¿Sí? Todos los organismos que existen en la actualidad surgen de organismos anteriores. Eso es lo más importante. ¿Ok? Mediante un proceso que Darwin, el científico que hablamos la otra vez, científico inglés, denominó evolución. ¿Sí? ¿Qué es la evolución para Darwin? Que todos los organismos vivos tienen un ancestro en común. Venimos de algo, no parecimos de la nada, como generación espontánea. ¿Ok? Todos los organismos que existen en la actualidad surgen de organismos anteriores, como por ejemplo las ballenas azules, los seres humanos, las bacterias. Aunque ustedes no lo crean, estamos emparentados, tenemos algo en común, a pesar de ser tan distintos. ¿Cómo sucede la evolución? La evolución es entendida como un proceso que resulta en cambios en el material genético. ¿Qué es el material genético? Lo vamos a conocer como ADN o como ácido disóxido ribonucleico. ¿Sí? Cuesta un poquito decirlo. De una población durante el tiempo. Esta modificación o alteración del material genético la vamos a llamar mutación. ¿Sí? Ya tenemos dos conceptos interesantes. La evolución, que es el proceso de cambios del ADN, y la mutación, que es la modificación o alteración del material genético. ¿Ya? La evolución entonces es el resultado de las adaptaciones en los organismos que se han presentado a través del tiempo en diferentes ambientes y que puede resultar en genes alterados, modificados, rasgos nuevos y por lo tanto nuevas especies. Como por ejemplo un cambio genético, una mutación dentro de la evolución son los ojos rasgados, ¿sí? de los esquimales. Los esquimales tuvieron una mutación genética que les permitió modificar a través de mucho tiempo la forma de sus ojos para prevenir el daño de la luz reflejada en la nieve. ¿Ok? O el color de piel. El color de piel más tostado o más oscuro resiste mejor los rayos del sol y por lo tanto el calor en la zona de África. Por eso los países nórdicos abundan pieles blancas porque no tienen la necesidad de proteger tan directamente el sol como por ejemplo en zonas como África. ¿Ok? Son mutaciones genéticas, por eso somos tan distintos. ¿Sí? ¿Cómo ocurre una mutación de genes? Aquí ya entramos en un tema un poquito más abstracto. En el mundo de las ciencias biológicas existe un consenso en que todos los organismos que habitan y que habitaron en la Tierra se originaron a partir de una célula primitiva simple que surgió aproximadamente unos 3.800 millones de años. Hoy existen células que conservan las características de aquellas células llamadas primitivas, que eran células simples. A ese tipo de células simples las vamos a conocer como células procariontes. Y las células más complejas, que son las más actuales, las vamos a conocer como células eucariontes. ¿Sí? Las más antiguas y básicas, primitivas, procariontes, y las más modernas, eucariontes.
¿Cuáles son sus diferencias? Varias, pero hay una diferencia que es esencial. Las células procariontes no poseen un núcleo organizado. ¿Tienen núcleo? Sí, pero no está organizado, no está recubierto, no está todo juntito, ¿sí? Todo el material genético en una célula procarionte anda flotando dentro de la célula, ¿ya? Se encuentra libre en el citoplasma. A diferencia de la célula eucarionte, que sí tiene un ADN, un núcleo organizado. Toda la información genética, para que se entienda, se almacena en este ADN, en este ácido desoxirribonucleico. Es una molécula que almacena la información para fabricar las proteínas que se van a necesitar, que van a determinar las características que tenga o que va a tener cualquier tipo de célula. Por ejemplo, la piel, por ejemplo, el pelo, el color de ojos, el timbre de la voz. Todo eso va a depender de qué enlaces proteicos se hicieron a través del material genético, ¿sí? Tenemos dos imágenes aquí comparando la célula eucarionte con la procarionte. Recordemos que la eucarionte es la más moderna, la procarionte es la más primitiva. La principal diferencia que vemos es que la eucarionte tiene un núcleo donde se concentra todo el material genético y la procarionte no tiene núcleo, tiene todo su material genético disperso como nucleoide, ¿sí? La adaptación al medio tiene mucho que ver con esto. El primer paso para que ocurra la evolución de una especie es una mutación. ¿Se recuerdan lo que era la mutación? Un cambio en el material genético, ¿sí? Por lo tanto, para que ocurra la evolución es necesario que exista una mutación en algún organismo. Para que la mutación se traspase de generación en generación, debe entregar una ventaja al organismo, o si no, no sirve de nada que mutemos, ¿ok? Por lo tanto, una mutación siempre va a constituir una ventaja o, en algunos casos, una desventaja según su aporte a la adaptación, ¿sí? Darwin hablaba de la selección natural. Estableció que el mecanismo que permite la evolución era la selección natural. ¿Pero qué es? La selección natural consiste en que los organismos más adaptados a su medio tienen mayores oportunidades o probabilidades de sobrevivir y de reproducirse, por lo que finalmente cambia la proporción de los genes en su población, ¿sí? Se van perfeccionando a medida que van pasando etapas y que van sobreviviendo. Los principios de la selección natural, por lo tanto, vamos a conocerlos como la variabilidad, que significa que los individuos de una población presentan variaciones en sus características que les permiten aumentar sus probabilidades de sobrevivir y de reproducirse, traspasando la nueva característica a su descendencia, genéticamente, hereditariamente. Otro principio es la lucha por la existencia. Los organismos competimos por recursos escasos, como por ejemplo el agua, el alimento, la luz, el hábitat, el territorio. Existen más organismos que los que el ambiente puede sostener. Por lo tanto, los más adaptados van a ser los que tienen mayores probabilidades de sobrevivir. A eso se refiere con la lucha por la existencia. Y el éxito reproductivo diferencial es otro principio de la selección natural. ¿A qué se refiere con el éxito reproductivo diferencial? Se refiere a que los individuos con las mejores características para este ambiente, entre comillas, los mejores adaptados, tendrán mayores probabilidades de reproducirse y por lo tanto de traspasar el material genético de una generación a otra. A eso se refiere con reproductivo diferencial. Una vez comprendido todo esto, podemos entrar a detallar lo que es más o menos la explosión de la vida, cómo llegamos a lo que hoy en día somos. Pero para eso tenemos que remontarnos muchos millones de años atrás. En la era paleozoica, específicamente en el periodo cámbrico entre el 505 y los 590 millones de años atrás, cuando se originaron los primeros seres marinos invertebrados, a partir de células eucariontes y procariontes, este periodo se le conoció como la explosión del Cámbrico, ¿sí?
para que una explosión de vida suceda, es necesario que se combinen diferentes factores para que ocurra algo como eso que ocurrió hace tantos siglos atrás. Primero, que ocurran mutaciones al azar en los organismos, que exista esta modificación genética. Y lo otro, que existan condiciones ambientales favorables que disminuyan la competencia entre las especies. ¿Ya? Son cosas importantes para que ocurra una explosión de vida. La evolución, por consecuencia, va a ocurrir sí o sí a medida que vaya pasando el tiempo. Un ejemplo de esto es que los peces, las aves, nosotros venimos gracias a la evolución. Para eso tenemos que entenderlo. La evolución entonces es un proceso que ocurre paulatinamente, no ocurre de un día para otro. Es muy lento, requiere mucho tiempo y requiere de varias generaciones para llevarse a cabo. Por ejemplo, en las siguientes imágenes vamos a ver algunas etapas y algunos procesos de la evolución de las aves y de las ballenas. Aquí vemos algunos ejemplos que, por ejemplo, para ver el ave que vemos hoy día, por lo menos pasaron por 5 o 4 tipos de seres antes. Para ver la ballena que hoy día conocemos, pasaron por aproximadamente 4 al menos tipos de organismos. Desde que en algún momento la ballena no existía y era un mamífero de 4 patas para después transformarse en una ballena. ¿Ok? Pero para eso pasó muchos millones de años. Lo mismo pasó con el hombre. La diferencia principal en el caso del hombre es que, como lo vemos en la imagen, está el Australopithecus, que fue el primer, o lo primero más cerca a un ser humano, lo más cercano a un ser humano inicial, para terminar en un Homo sapiens, que es ya lo más actual. Entonces el primer ser humano o considerado relativamente más cercano o inicial de una persona va a ser el Australopithecus, que fue aproximadamente a 3.7 millones de años atrás. ¿Sí? Fue el primero. La diferencia principal del Australopithecus y el Homo sapiens es que los primeros seres humanos eran más pequeños, más encorvados, tenían el cerebro más chico y tenían dientes distintos a los de nosotros. Tenían dientes más grandes, más afilados, más parecidos a los animales carnívoros. ¿Sí? Con el tiempo nuestros dientes se fueron aplanando y fueron adaptándose genéticamente para un distinto tipo de alimentación. Y nuestro cerebro fue creciendo y a su vez el cráneo se fue agrandando para recibir este cerebro gracias a las mutaciones genéticas y a la evolución. ¿Sí? Por lo tanto, tener en claro que todo esto está reunido, todo esto parte desde una célula y terminamos ahora en lo que somos como seres vivos y como seres humanos. Vamos evolucionando y seguimos evolucionando. ¿Sí? Entonces, el parentesco en los seres vivos parte a través de la genética. Actualmente sabemos que los seres vivos compartimos el 90% de nuestros genes. Entre todos los seres vivos tenemos el 90% de los genes compartidos. Y la diferencia entre nosotros, la diferencia entre una hormiga, entre una persona y un perro, es solamente el 10% de nuestro material genético. ¿Ok? Por lo tanto, compartimos los genes en su mayor medida, en el 90%. Aquí les muestro un cuadro a modo informativo de la diferencia evolutiva de diferentes tipos de seres vivos, dentro de los cuales están los humanos, los chimpancés, los gorilas, los monos, algunos tipos de monos, a través de los años y cómo estamos relacionados genéticamente. ¿Sí? Para que quede un poco más claro. Con este último contenido damos por terminado el video de ciencias correspondiente a la guía número 10 para tercer nivel, séptimo, octavo básico. Cualquier duda diríjanse con sus profesores correspondientes de área y nos vemos en otra oportunidad.